Seguimos haciendo la mañana más linda, la más hermosa, la última media hora de este lunes en Canal 10. Y tenemos visitas, Cairo. Tenemos visitas. Nos visita Fernando Alonso. El psicólogo Fernando Alonso, que nos invita a tener la mente enfocada en qué, psicólogo, en esta cuarentena en el que la gente... Bueno, Lola Moreira recién nos decía, camino por las paredes. Hizo un simulador para entrenar con su papá. ¿Cuáles son las claves? Bueno, muy buenos días, un placer estar aquí, rodeado de todos estos arcoíris. ¿Te gustó? Que son señales de esperanza. Tengo dos más que nos mandaron. Maravilloso los talentos que están emergiendo. Y bueno, y encantado de estar rodeado de esos mensajes esperanzadores. Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta, bueno, unas felicitaciones para todos los uruguayos que en silencio cada quien está haciendo su esfuerzo, que ya llevamos un mes en este aguante que le estamos haciendo a este comportamiento colectivo de distanciamiento social responsable, ¿sí? Bueno, yo creo que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Por un lado es la actitud que debemos de sostener y después algunos comportamientos que nos pueden resultar de utilidad, ¿no? En cuanto a la actitud que estaríamos recomendando, ¿no? El tema de la esperanza es un elemento fundamental, ¿no? La esperanza como esa tablita a la que nos tenemos que aferrar para poder flotar en situaciones difíciles, sobre todo aquellas que son más, digamos, a largo plazo. Pero ¿cómo hacemos para sostener esa esperanza? El primer consejo es, tenemos que controlar la narrativa. Controlar la narrativa significa qué es lo que nosotros estamos diciendo todo el tiempo a los demás y qué es lo que nosotros nos estamos diciendo en ese discurso interior a nosotros mismos. Es decir, cómo estamos interpretando la realidad. Porque de acuerdo a la percepción que tengamos, tu percepción determina tu realidad. Entonces tenemos que tratar de estar como atentos a esos discursos interiores y a las cosas que estamos diciendo. Tenemos que enfocarnos en palabras positivas, en discursos alentadores y esperanzadores, aun cuando sintamos que no nos quedan del todo cómodos. Pero, ¿por ejemplo? No, porque a veces uno puede estar pensando que de alguna forma que son discursos demasiado optimistas, pero sin embargo esa clase de narrativa es la que nos hace que de alguna forma nos distraigamos de a ratos y nos rescatemos nuestra mente de a ratos de los problemas y podamos generar otras instancias que no sean estresores y podamos liberar, ¿no?, en nuestro sistema más endorfinas, serotoninas, cosas que nos dan sensaciones más de placer y de sensación de bienestar. Ahora, de cualquier manera, estamos en un momento en el que hay que mantener un equilibrio, ¿verdad? Hay una vigilia permanente por parte de, no digo de todos los uruguayos, pero gran parte de los uruguayos estamos en una vigilia permanente en lo que tiene que ver con nuestra higiene, en lo que tiene que ver también con los cambios de hábito, el no saludarnos, ¿verdad? Sí, y, como decís vos, el tratar también de enfocarnos de alguna manera en lo positivo, en lo que nos da esto. Yo el otro día decíamos, bueno, vos pintaste hasta que nacieron tus hijos y después tuviste que dejar de hacerlo porque tuviste que trabajar y atender a tus hijos. Quizás este también es el momento de ir a buscar esos elementos y volver a retomar. Tratamos con Trini nosotros de buscarle a ese componente de momento de oportunidad. Es un momento de oportunidad. Esta es, como toda crisis, tiene esa doble connotación. Por un lado, tiene la parte de riesgo, ¿no?, los elementos del riesgo, y también tiene los elementos de oportunidad. Entonces, sin duda, esta es una oportunidad para diferentes cosas y por eso vienen las recomendaciones que veníamos sosteniendo al respecto. Sí, una de las recomendaciones es concentrarte en proyectos personales. A diario, con la vorágine de las rutinas, parece que no entra un alfiler en todas nuestras actividades y este es un buen momento como para retomar esos pendientes, ¿no? A mí me gusta decir que los pendientes de alguna forma consumen energía dentro de lo que es la psiquis y cuando lo vamos como tildando, lo vamos tachando, eso libera más nuestro potencial. Entonces siempre tenemos cosas para hacer, siempre tenemos libros que dejamos por la mitad, siempre tenemos series que no terminamos de ver. Bueno, maravilloso lo que están haciendo los niños, ¿no? Todo ese talento que están sacando a flor de piel. Y sucede algo importante, que en la mente del individuo sucede algo importante. Cuando nosotros disminuimos la velocidad de funcionamiento de la mente porque hay menos estímulos que nos están exigiendo, nuestra percepción hace esto. Entonces, el nivel de percepción que tenemos con relación a la velocidad de funcionamiento de la mente es directamente proporcional. Cuando nosotros bajamos, como se dice la pelota, empezamos a ver otras cosas. Y es ahí donde podemos encontrar las oportunidades. Es ahí donde podemos encontrar magia en los pequeños detalles de la vida cotidiana.
¿Qué pasa con las rutinas que tenemos que mantener y con el consumo de la información? Yo estoy en casa, tengo la televisión prendida todo el día, las redes sociales donde hay muchísima cosa. ¿Qué hacer? ¿Qué consumir? ¿Cuándo? Es como racionar un poco, ¿no? Porque hay mucha información en todo momento. ¿Y qué hacernos con las rutinas en casa todo el día? ¿Está bueno tener rutinas? Sí, está bueno darle la misma importancia que le damos a evitar el contagio, darle la igual importancia a mantenernos bien en un buen estado de salud. Y mantenernos en un buen estado de salud quiere decir equilibrio biopsicosocial. Entonces tenemos que tener otros cuidados más allá de evitar el contagio. Y ahí viene el tema de las rutinas saludables. Con relación a lo que sería la información, una de las recomendaciones es establecer una dieta de información. De la misma manera que la dieta alimenticia que uno tiene. Nosotros no comemos a cualquier hora, ¿verdad? Tenemos horarios para almorzar, para cenar, en fin. Tenemos horarios, no estamos comiendo todo el tiempo, estamos eligiendo lo que consumimos, estamos eligiendo dónde lo compramos y estamos eligiendo cómo lo procesamos. Con la información deberíamos de hacer lo mismo. No debería de estar todo el tiempo atiborrando nuestra mente de diferentes contenidos sin filtrarlos. Entonces, lo que le recomendamos es, en primer término, que consuma información cuando sienta que es un momento de hacerlo en el día. 1 o 2 veces, cuando sienta que es un momento, entonces ahí. Y ahí tiene que ir a las fuentes fiables de información, ¿sí? Y a su vez, de alguna manera, tiene que hacer como el análisis crítico también de esa información. Evidentemente que estamos bombardeados por redes, por los contactos, por el WhatsApp, por un montón de canales que nos llega un montón de datos. Lo que nosotros sugerimos es no dejes que otros te preparen el plato. No estemos todo el tiempo consumiendo lo que nos llega a través de las redes. Dediquémosles determinados momentos al día para ver qué es lo que vamos a obtener y qué básicamente vamos a hacerle como la vista gorda, porque ya sabemos que esos mensajes son tóxicos. Bien. ¿Qué has notado desde tu especialidad que se ha dado una revalorización, de la familia? Eso sin duda, yo creo que hay una revalorización. El ser humano es habitante de dos mundos. Uno es la realidad circundante y otro es el mundo de lo privado y el mundo interior. Entonces hay personas que están más orientados hacia afuera y siempre encuentran mayor placer en lo que es el mundo público y producir y estar en relación. Pero después hay toda una interioridad, vamos a llamarle, que es bien importante. Entonces es acá donde hay muchas cosas interesantes en relación a esto que vos decís. Primero, parece que no todo pasa por producir. Es decir, podemos parar de producir y sin embargo sí hay situaciones que son difíciles, que hay que atender, pero tampoco es que no se puede, que no podemos bajar un cambio, como decimos habitualmente, ¿no? Que no podemos dedicarle más tiempo a nuestras cosas, a los detalles de la vida íntima. Entonces, sin ningún lugar a duda, es en estos momentos en los que estamos como redescubriendo de alguna forma el valor de esas pequeñas cosas. Hay un montón de pequeños intangibles que cuando no los tenemos, los extrañamos y nos damos cuenta de lo importante que son. Bueno, eso es en relación a lo exterior, pero ahora estamos viendo esos pequeños intangibles que ahora están siendo toda nuestra vida y que estamos disfrutando y que tienen que ver con el disfrute de la cotidianidad y la situación de lo privado, ¿no? Dale. No, quería preguntar, ¿qué pasa? Usted habla bien de enfocarse en lo positivo, de ser optimistas, de canalizar nuestra energía hacia proyectos personales, esos que quizás teníamos encajonados. ¿Qué hacer y cómo controlar el miedo de una pandemia que se instaló en nuestro país, de una población de riesgo que está en su casa, que tiene miedo? Entonces, ¿cómo manejar la situación? Y que en algunos casos está sola. Las personas en muchos casos están solas, sí. Lo que tenemos que hacer primero que nada es un buen momento para buscar apoyo afectivo en los seres queridos y en quien nos haga el aguante, vamos a decir. O sea, es de vital importancia en estos momentos en que cada quien pueda contar y hablar acerca de lo que le está pasando. Entonces siempre por ahí tenemos un otro que nos puede sostener, entonces permitámonos, dejémonos que nos sostenga y a su vez también seamos el sostén de otras personas. Entonces, en este momento más que nunca expresar lo que nos pasa, todos nuestros sentimientos, es fundamental, porque lo que no se dice se actúa. Entonces, si yo no hablo de mi miedo, entonces voy a actuar desde el lugar del miedo. Y recordemos que las emociones son contagiosas y quizás lo mejor que podamos obsequiarle a otros en este momento es estar bien. Fernando, generalmente cuando los especialistas hablan, para aconsejar, ¿verdad?, a las personas o para guiarnos en situaciones como esta,
siempre, y tú corregime si yo me equivoco, pero siempre hablamos de situaciones estándar. ¿Verdad? Pensamos en una persona que tiene una casa, que tiene una ventana por la que puede mirar hacia afuera, un fondo, un balcón, pero tenemos personas que de pronto a las que estamos obligando o exhortando a que se queden en su casa, que de pronto no tienen ese paisaje para mirar. Últimamente siempre pienso en esos apartamentos de corredor que tenemos tantos aquí en la ciudad de Montevideo, que son personas que de pronto la única ventana que tienen es al corredor mismo. No sé si queda claro lo que quiero decir. Queda absolutamente claro. Acá siempre hay un punto de equilibrio. Es decir, en esta habitación siempre hay una baldosa en la que nosotros nos vamos a parar que va a ser la mejor para nosotros. Entonces, dentro del contexto de diferentes variables, algunas son más llevaderas que otras, siempre está el punto soberano del equilibrio del individuo que decide ubicarse en el mejor punto, en el que más le favorece dentro del contexto, para intentar dar una respuesta favorable. Entonces, siempre hay dos cosas. Hay un lugar que es el más sano para uno y hay una respuesta que es la más favorable. Cuando una persona, un ser humano, se enfrenta a una situación que lo tiene como acorralado y no puede tomar distancia física de esa situación, entonces lo que tiene que hacer es, si no podés hacer que tu cuerpo se fugue de esa situación, entonces se tiene que escapar tu cabeza. Es decir, si no podemos tomar distancia física de la situación, tenemos que tomar distancia psicológica. Y esa es la respuesta para eso. Tenemos que tomar distancia psicológica. Y distancia psicológica implica manejar más conscientemente nuestra atención. Nosotros podemos darle atención al problema todo el día, darle nuestra atención, o podemos darle de a ratos la atención. Y mientras tanto, focalizamos esa misma atención en otras actividades y en otras cuestiones que nos resulten de mayor agrado y que de alguna manera de a ratos nos rescate de estos problemas. Nosotros siempre a los entrevistados que tenemos vía Skype por lo general le hacemos una pregunta y es, ¿ya pensaron qué van a hacer cuando salgan? ¿Qué tienen ganas de hacer? ¿Qué es lo primero que van a hacer? ¿Esto está bien? ¿Está bueno soñar? Ay, qué lindo cuando me encuentre con mi familia, con, no sé, los abuelos, cuando se encuentren con los nietos. Estoy hablando físicamente porque hay mucho contacto digital ahora, por llamarlo de alguna manera. Bueno, te voy a contar el caso de una situación que viví hace más de 15 años. Me tocó entrevistar a una persona que acababa de cumplir 30 años de condena y acababa de salir después de estar 30 años de reclusión. Entonces, un amigo que era escritor dijo, mira, vamos a entrevistar porque quiero publicar su historia, porque vos que sos psicólogo no venís, capaz que se te ocurre alguna pregunta interesante. Y allí fuimos. Entonces, me puse a escuchar la historia de este hombre y bueno, y contaba los pormenores de esto, de aquello, de lo otro, y yo tenía clavado algo en mi mente, es 30 años, 30 años. Yo no podía salir del 30 mientras ellos hablaban, conversaban. Entonces, terminó y me preguntaron, bueno, ¿querés hacer alguna pregunta? Y yo le dije, sí. ¿Cómo se hace para vivir 30 años en reclusión? ¿Cómo soporta la mente? ¿Cómo podés hacer? ¿Cómo sabés el día 1 que te quedan, el año 10 que te quedan 20, el año 20 que te quedan 10 y así sucesivamente? Y el hombre me miró muy fijamente y un tanto indignado, como que yo estaba incurriendo en un error, y me dijo, no. Yo todos los días, 20 minutos o 30 minutos, le dedicaba a planear la fuga, me decía. Entonces ustedes me dirán, pero no se fugó, no, cumplió la condena. Pero si no hubiera tenido el elemento de esperanza, la fantasía funcional que le iba a poder hacer sostener ese duro trayecto, no lo hubiera logrado. Pero otra cosa, ¿saben qué? Él tuvo una vida, porque aún así, planeando la fuga todos los días, él conoció a una mujer, se enamoraron, llevaron una relación platónica, era visitado por esa mujer y cuando yo lo estaba entrevistando, él había vuelto a vivir con esa mujer y vivió todos sus últimos días con eso. Increíble, ¿eh? No, y es una linda historia y un lindo ejemplo. O sea que está bien que sigamos preguntando y que la gente piense la esperanza es un elemento fundamental que no hay que abandonar porque tenemos que aferrarnos a ello, porque es lo que nos permite sostener el proceso, porque esta es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Bien. Tenemos que tener energía de sostén, no tanto energía de impulso, ¿sí? Si les parece, podemos repasar las 5 claves que fue diciendo a lo largo de la entrevista. Correcto. Bueno, proyectos personales, importantísimo. El apoyo afectivo, dedicarle tiempo al entretenimiento, dieta de noticias, esto de no consumir absolutamente todo y como bien vamos a cenar alguna hora, bueno, racionar un poco también lo que vemos y rutinas. Sí, la rutina como un elemento que nos permite, la rutina nos pone en automático.
Entonces nos saca de acá, que están los lóbulos prefrontales, que es lo que están analizando todo el tiempo la situación. Entonces entrar en modo automático es importante porque nos rescata de esos problemas y nos da como, nos hace olvidar y nos da sensaciones de relajación y de alguna forma de distensión. Muchas gracias por esta visita y gracias por estas palabras. Bueno, un placer estar con ustedes y compartir este momento en La Mañana en Casa. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muy bien.